Dios les bendiga, amados hermanos. Les damos la cordial bienvenida a este martes de enseñanza, en donde lo que hacemos es impartir la palabra de Dios. Y para esto quiero comenzar con un versículo en primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23. Y tiene que ver con la importancia del testimonio en estos últimos días. Es decir, cómo nos estamos comportando. Ahora, lo importante es el testimonio que nosotros presentamos delante del Señor. Si nosotros buscamos un buen testimonio a efecto de poder agradarle al Señor, entonces va a tener como consecuencia que vamos a conservar un buen testimonio para los que nos rodean. Es decir, nosotros no debemos de querer o de tratar a agradar a las personas, porque al final de cuentas a muchos no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, si nosotros conservamos un buen testimonio delante del Señor, por ejemplo, en el caso de Job, cuando empieza el libro escrito por uno de sus amigos, él hace una reseña de lo que es Job. Esa es una interpretación del testimonio que había alcanzado. Pero sus amigos tienen una perspectiva diferente a la que Job tenía de sí mismo. Ahora, lo más importante era el testimonio que él había alcanzado delante de Dios. Y bueno, voy a dar inicio en la lectura. Les repito, es primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 23, y dice de la siguiente manera: así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Entonces, aquí está. Se le presenta el Señor en sueños a Salomón y le dice, le da a elegir, ¿qué es lo que quieres? Entonces Salomón le dice, yo quiero que me des sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, Entonces, esta sabiduría que viene de parte de Dios le da la facultad de poder no solamente hacer una buena administración, una buena ley y un buen juicio, sino que también se deriva en un buen testimonio. Tanto, vean lo que dice aquí, se los marqué con letras amarillas, y dice que toda la tierra, es decir, muchas personas querían conocerlo, procuraban verlo. Muchas veces a nosotros, imaginemos que sea de manera diferente. ¿Cuántas personas no quieren ver a alguien por el mal testimonio que ha logrado? O por X o Y razón. Pero en este caso, toda la tierra, muchas personas anhelaban ver a Salomón. Entonces, en Eclesiastés capítulo 8, verso 5, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros comenzamos a buscar al Señor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermanos, a obtener de parte de Dios esa sabiduría, entonces vean lo que dice aquí. El corazón del sabio discierne el tiempo, es decir, en qué tiempo nosotros estamos viviendo.
si estamos viviendo en los tiempos finales, si estamos ya en los tiempos, hermano, en los que necesitamos detenernos y recapitular y hacer un diagnóstico de cómo es que hemos llevado nuestra forma de ser, nuestro testimonio, nuestro comportamiento para los que nos rodean, y si nosotros logramos hacer una evaluación, podemos mejorar. Entonces, aquí, hermanitos, voy a leer el versículo del primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 1. Estamos en la Biblia de las Américas. Y dice de la siguiente manera: cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Entonces vean, se extiende la fama de Salomón y hay una reina que desea conocerlo. Lo desea conocer, ¿por qué? Por causa de lo que el Señor había logrado con él. Vean, entonces, primer libro de Reyes, capítulo 10, versos 6 y 7. Entonces dijo al rey: ¿era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría? Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí, no se me había contado ni la mitad. Entonces, ahí está. Viene la reina de Sabá frente a Salomón para ver si el testimonio que Salomón había logrado era cierto. Cuando comprobó la sabiduría que ella misma comprueba que era de parte de Dios, entonces dice: a mí no me habían dicho ni siquiera la mitad de lo que en realidad eres. Entonces ella viene como una reina con un gran séquito a ver a Salomón, a poder entrevistarse con él, a preguntarle cosas muy difíciles, y dice que Salomón salió avante de las preguntas que le habían hecho. Entonces, primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 10, dice: entonces ella dio al rey 120 talentos de oro. Hay una versión en este versículo que dice que eran casi 5 toneladas de oro, que no son pocas, y gran cantidad de piedras aromáticas, especies aromáticas, piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Bien, hermanos, pues como estamos transmitiendo en vivo, se nos presentó aquí alguna dificultad, pero ya estamos una vez más. Estábamos en este versículo de primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 10, en donde les estaba leyendo: entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Entonces, cuando una reina va a visitar, en este caso, a Salomón, es porque ella no solamente quiere ver el comportamiento que ellos puedan tener, sino que ella va a investigar y algunas cosas para poderlas incorporar dentro de su reinado. Una de las cosas que ella entregó, es decir, no se presenta
ante el rey con las manos vacías, y esa también tiene que ser nuestra actitud. Por ejemplo, ella le llevó oro, le llevó madera y le llevó incienso. Le llevó mucho incienso. Cada vez que nosotros también llegamos ante la presencia del rey, tenemos que traer estos elementos. Y la interpretación que podríamos dar en este caso es que la madera está representando nuestro cuerpo. En un árbol, las raíces es el espíritu, las hojas el alma y el tronco sería el cuerpo. En este caso de la reina de Sabá, que le dio oro al rey, en este caso sería el alma, y el espíritu estaría tipificado por el incienso, que tiene que ver con la oración, que tiene que ver con la adoración. Es decir, ella como reina había sido educada de una manera especial. Es decir, era una persona no solamente que había tenido una muy buena educación, sino que ella había crecido con con ciertos parámetros que le permitían ver aún más allá que una persona común. Proseguimos con la lectura. Ahora estamos en Primero de Reyes, capítulo 10, verso 3. Vean lo que dice. Dice, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Entonces, ella debió haber tenido maestros, instructores, ayos de manera personalizada que la educaron en cómo se debía de parar, cómo debía de caminar, etcétera. Pero también en las cuestiones intelectuales, es decir, no eran preguntas fáciles, no iba a llegar con alguna pregunta absurda, sino que le iba a preguntar cosas verdaderamente profundas. Pero aquí lo que está diciendo es que Salomón fue muy asertivo en lo que le estuvieron cuestionando, en lo que le estuvieron preguntando. Muchas veces, hermanos, y en este último tiempo también, el último ministerio que se está levantando, que se está, hermanos, que ya estaba establecido obviamente, pero que va a llegar a un auge completo, es el ministerio magisterial. Pero dentro de ese ministerio, hermanos, también viene una ola de personas que son levantadas por las mismas personas que con escozor de oír, ellos levantan exaltando a una persona que no tiene una sana doctrina, por ejemplo. Entonces, una persona que no lee, hermanos, que no se está alimentando, que no está escudriñando la palabra de Dios, va a ser una persona que puede ser engañada, que va a ser engañada porque no conoce la verdad. Entonces nosotros debemos de ser precavidos en saber a quién le estamos nosotros preguntando y que esa respuesta siempre vaya, hermanos, con el pie de imprenta de la palabra de Dios, Tenemos pues esta palabra más segura, en la cual hacemos bien en estar pendientes, en estar en ella, con ella, escuchándola, hermanos, leyéndola, escuchando la doctrina apostólica también. Eso nos va a dar un discernimiento que nosotros vamos a saber exactamente cuando alguien está mal enseñando y cuando alguien está, hermanos, impartiendo la verdadera doctrina. Ahora, vamos ahí mismo en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 4 y 5, y estamos en las cosas que ella vio que Salomón había logrado dentro de su reino. Cuando la reina de Sabá
vio toda la sabiduría de Salomón. Ahí está entonces. Una de las cosas que a ella le impactó mucho fue la sabiduría de Salomón. Luego, la casa que él había edificado. Entonces, él había edificado una casa porque él era una persona apta para poder hacerlo. Es decir, la casa del Señor, por ejemplo, no se la permitieron construir a David porque sus manos estaban manchadas. Pero en el caso de Salomón, que él es un pacificador, él era una persona apta para poder edificar no solamente la casa, hermanos, en la que él iba a vivir, sino también el proyecto majestuoso del templo para el Señor. Entonces ahí van dos cositas que le habían impactado a la reina. Versículo 5. Los manjares de su mesa. Los manjares de su mesa. Esto tiene que ver, hermanos, con la comida espiritual que nosotros estamos llevando a nuestra mesa, a nosotros. Luego, el porte de sus ministros y sus vestiduras. Ahí está. Entonces, le había llamado la atención también el porte de los ministros, las vestiduras. Hay una versión que dice las vestiduras de los coperos. Bueno, entonces le llamó la atención las vestiduras y también le llamó la atención los coperos. Luego también otra cosa que le llamó mucho la atención es la escalinata por la cual él, es decir, Salomón, subía a la casa del Señor, a la casa del Señor. Entonces ella se quedó sin aliento al poder ver la majestuosidad de la forma en la que los siervos, en este caso, estaban sirviendo. Aquí les hice un pequeño enlistado. La sabiduría de Salomón, que es obviamente que venía de Dios, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, las vestiduras de los coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor. Es decir, si ella vio a Salomón poder ofrecer esos sacrificios, ella había entendido que Salomón hasta ese momento había conservado, hermanos, una clara visión, un claro objetivo de cómo se le tiene que dar el espacio al Señor. Muchas veces, por ejemplo, anteriormente, pues ahorita no nos podemos reunir físicamente, pero anteriormente algunos hermanos decían, fíjate que no pude venir a la iglesia porque me llegó visita. ¿Y qué creen? Que aquí Salomón tenía exactamente una visita. Ahora, ¿quién lo había venido a visitar? Una reina. Pero Salomón había entendido la importancia de apartar un tiempo y de decir, bueno, eres reina, eso está muy bien. Permíteme por favor un momento, me voy a las escalinatas, voy a presentar sacrificio a mi Señor. Cuando yo regrese, entonces podemos seguir la conversación. Entonces, no creo que a algún hermano deje de venir al culto porque lo visitó una reina, ¿verdad? En este caso. Y si así fuese el caso, entonces podemos nosotros apartar un tiempo y dar ese testimonio, no solamente a nuestros familiares, a las personas, porque las personas nos conocen, los vecinos sabemos que somos cristianos, el que vive enfrente de nuestra casa sabe que somos cristianos, etcétera. Entonces, ellos saben, incluso saben hasta a qué hora comienza nuestro servicio, porque ellos nos ven salir y nos ven entrar, por lo menos los vecinos. Si nosotros, hermanos, no hemos edificado una casa de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo, hermanos, a los parámetros, de acuerdo a la doctrina
de acuerdo, hermano, a lo que nosotros debemos de lograr. Les repito, primeramente al Señor, que el Señor pueda ver que nosotros estamos cumpliendo, porque al final de cuentas los vecinos no nos van a juzgar en ningún tribunal, pero el Señor, hermanos, sí nos vamos a presentar ante su tribunal. Entonces, mire, este próximo domingo vamos a tener nosotros Santa Cena y nos presentamos al tribunal del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar, vamos a ir a comprar los elementos, vamos a comprar el pan, vamos a comprar el vino. Si usted no puede conseguir vino, hermanos, por la ley seca, con juguito, con un juguito, con un pedacito de pan, hermanos, podemos hacer esa impartición, poder recibir esa genética espiritual que el Señor nos va a dar, y así de esa manera apartar ese tiempo para que cada uno de nosotros podamos presentarnos delante del Señor. Entonces, vamos a ver algunas cosas de las que le impactaron a la reina, y que eso es un ejemplo también para ver cómo es la dinámica, hermanos, en la cultura del reino, y de esa manera poder irlas incorporando a nosotros. Entonces, número 1, le impactó ahí, dijimos, la sabiduría del rey. Ahora vamos a ver la sabiduría. En esta palabra de la sabiduría que nosotros leímos, hermanos, es la del hebreo 24:51, que es chogma, y quiere decir sabiduría, pero también quiere decir ciencia, es decir, recibió de parte del Señor una ciencia, un entendimiento, una inteligencia, un saber, una sabiduría, es decir, él logró ser sabio. Entonces, hermanitos, esta sabiduría se caracteriza por activar a las personas, vean, en habilidades e ingenio para poder realizar estudios, trabajo, negocios, inclusive inventos, hermanos, que conlleven a la prosperidad espiritual, y no solamente espiritual, también, hermanos, económica. En esta parte, debo decirles que lo importante es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Las cosas van a ser añadidas. Es decir, que nuestro fin inicial no sea el de las riquezas. Cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, que fue este efecto que Salomón le pidió primero a Dios, le dijo, dame sabiduría. Entonces él le incorporó, le ligó, hermanos, las riquezas. Y dice que la plata no era estimada en ese tiempo, porque había mucho oro. Salomón aumentó las riquezas, hermano. Toda la vajilla de la mesa, hermanos, era de puro oro. Tanto que dice que la plata no fue valorada. Es decir, hubo tanto oro en ese momento. Ahora, esta sabiduría se encuentra en muchos versículos. Yo solamente les voy a leer algunos que tienen que ver con el efecto de incorporar la cultura del reino. Es decir, nosotros podemos ver que el Señor está dando la sabiduría, a nosotros también podemos, que anhelamos, deseamos, queremos esa sabiduría para poder implementarla. Y el versículo bíblico está en primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 28. La versión Reina Valera dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él, ahí está, esa es la palabra, la sabiduría que viene de parte de Dios, en él sabiduría de Dios para poder juzgar. Entonces, si nosotros vamos a juzgar, o estamos, hermanos, en
en un lugar en donde tenemos que juzgar, necesitamos esta sabiduría. Necesitamos esta sabiduría, porque esta sabiduría, la sabiduría de Chokmah, hermanos, va a darnos esa capacidad. Ahora aquí nosotros debemos de hacer una diferencia entre lo que es la sabiduría, porque muchas personas podrían confundirse en lo que es la inteligencia, porque dicen, ese es muy inteligente. Y le dan la equivalencia a ser sabio. Entonces, una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. La inteligencia es la capacidad para poderte adaptar a un medio ambiente nuevo. Esa es la inteligencia. Pero la sabiduría tiene que ver aquí de una manera general, si podríamos conceptualizar la sabiduría, tiene que ver, hermanos, con ese valor que nos van dando, nos van dejando las experiencias que nosotros vamos atesorando. Es decir, vamos teniendo muchas experiencias y de esa manera nosotros las vamos incorporando a efecto de que cuando nosotros tengamos que juzgar, tenemos ya algo previo. Pero en este caso, esta sabiduría que viene de Dios te da la capacidad para poder juzgar. Ahora, vamos a juzgar en cualquier momento, hermanos. E incluso, por ejemplo, a veces nos toca juzgar en nuestra casa, en nuestro hogar, etcétera. Pero para poder hacerlo de una manera efectiva, necesitamos nosotros pedirle al Señor. Bueno, continuamos. Proverbios capítulo 24, verso 3. Esta es una sabiduría para edificar. Entonces dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Entonces la sabiduría que proviene, en este caso, de parte de Dios, lo que nosotros estuvimos leyendo ahí en primer libro de Reyes capítulo 10 desde el versículo 4, hermanos, tiene que ver con una sabiduría para poder edificar. Tiene que ver también con una habilidad para poder hacerlo. Entonces, ¿quién va a edificar de una manera mejor? Aquella persona que tiene esa sabiduría, Ok. Luego, Proverbios capítulo 29, versículo 3. Biblia de las Américas. El que ama la sabiduría, ¿a quién alegra? Al Padre. Ahí está. Entonces, hay que amar la sabiduría. Porque entonces en el otro extremo está la necedad. Hermanos, la ignorancia. Y ahí entonces tiene esto que ver con una falta de entendimiento. Entonces, una persona que rehúsa a ser sabio o que no quiere incorporar esas experiencias, hermano, no va a agradar al Padre. Pero ¿quién agrada al Padre? El que está continuamente buscando la sabiduría. Ahora, esto tiene que ver y no con la edad. Es decir, una persona que ha vivido más puede tener una mayor sabiduría, pero no en todos los casos, porque hay personas ya adultas, ya grandes, ya muy maduras, que tienen un comportamiento, hermanos, infantiloide, es decir, que se muestran o que son como unos niños, que las decisiones que toman no son las adecuadas. Entonces, no es un sinónimo, sabiduría no es un sinónimo de edad. Hay un dicho que decía mucho mi abuelo también, porque había personas que veían a la gente con barba blanca, y decían, esa persona es sabia porque tenía la barba blanca, o porque por lo menos tenía barba. Entonces mi abuelo tenía un dicho, y él decía, miren, si la sabiduría estuviera en la barba, un chivo fuera científico. Así decía él. Pero, entonces, aquí de lo que se trata es de poder vivir, sí, pero poder ir experimentando e ir incorporando nuestra
nuestras experiencias a efecto de que podamos ser mejores para poder agradar a Dios. Seguimos. Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta es la misma palabra. Una persona que sabe contar sus días es una persona que ha adquirido esta sabiduría. Es decir, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos años nos faltan? La Biblia dice que, bueno, anteriormente, ¿verdad? Hasta estamos hablando en Génesis, dice hasta 120, pero después la Biblia en los Salmos también hay un registro de que dice que ahorita son 70 años y 80 los más robustos. Aunque la expectativa de vida aquí en México, si no hubiese enfermedades, supuestamente, las principales, la expectativa de vida está en supuestamente 90 años, pero debido a las enfermedades degenerativas, hermanos, se ha reducido aún mucho. Entonces, enséñanos a contar nuestros días, a tal efecto de que nosotros traigamos, ¿qué? Esa sabiduría. Ok, entonces Eclesiastés capítulo 8, verso 5, dice, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Con este versículo comenzamos. Ahí está. Entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo estamos viviendo? El que guarda el mandamiento no experimentará el mal, es decir, va a ser librado, va a ser rescatado. Y el corazón del sabio discierne el tiempo. Entonces, hermanos, necesitamos discernir en qué tiempo estamos viviendo. Tome la Biblia, comience a leer las profecías y después se va a las noticias y ¿qué cree? Se está viviendo absolutamente todo lo que está escrito, con excepción de algunas cosas, ¿verdad? Pero eso en el periodo tribulacionario se va a dar. Pero hermanos, cada vez que nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, aquí está esto, y esto. Y entonces estamos leyendo como una noticia anticipada cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Es tiempo de que nosotros discernamos. Ya estamos en tiempos finales. Ok. Entonces, segunda cosa que le llamaron mucho la atención a la reina de Sabá, la edificación de la casa. Y para esto, hermanos, vamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 3. Dice, estos son los cimientos que Salomón puso para la edificación de la casa de Dios. Y luego ahí viene entonces algunas cosas. Pero lo que yo quiero resaltar, hermanos, es que si nosotros sabemos cómo ir incorporando esas experiencias, vamos a lograr en nosotros esa sabiduría para poder edificar una casa, no cualquier casa, sino una casa verdadera, que se sostenga, que esté firme, hermanos, porque a la casa del hombre prudente y del hombre insensato, a los dos les llegó la lluvia, les llegó la tempestad, azotaron los vientos, subió el nivel del agua, pero solamente una tuvo un final ruin. Pero en el caso del hombre prudente que escucha las palabras y las incorpora, y las pone en obra, se pone a trabajar, entonces él va a tener también, van a venir adversidades a su casa, pero la casa va a mantenerse en pie, porque hizo dos cosas. Número uno, cavó, ese es trabajar, hasta encontrar la piedra, la roca, y ahí fundó su casa.
Entonces, las casas que estén fundadas en este tiempo, hermanos, sobre la roca, entonces son las que van a prevalecer. Jueces capítulo 16 verso 30 dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales. Ahí está. Entonces hay casas que se van a derribar. ¿Qué casas? La persona que tuvo una unción, pero no tuvo cuidado de poder mantenerse en ese nivel y primero perdió la visión y después le cayó la casa. Entonces, una persona que no tiene unción, seguramente su casa va a poder caer, Entonces, hay una palabra que en la Biblia que dice: traigan a Sansón, dice, para que nos sirva de juguete. Así dice, para que nos sirva de juguete. Y es la única vez que se menciona en esa versión, me parece que es la 60, la palabra juguete. Entonces, ¿quién llega a ser un juguete? Una persona que una vez tuvo un alto nivel de unción y después aparece como un hombre sin visión. A esa persona le puede caer la casa. Eclesiastés capítulo 10, verso 18. Dice: por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahí está. Entonces aquí hay dos: el perezoso y el flojo. ¿Qué le pasa a él? Se le va a caer el techo. ¿Por qué? Porque es flojo. Ahora, esto conlleva, hermanos, a un despertarnos y decir: bueno, estoy haciendo bien las cosas, estoy fundado sobre la roca, y si no, acabar, a trabajar. Y los que, hermanos, podamos decir, si estamos fundados sobre la roca, el que esté firme, dice la palabra de Dios, mire que no caiga. Entonces debemos nosotros de estar pendientes, de estar siempre pendientes de que las cosas puedan, hermanos, marchar, porque sí van a venir adversidades, van a venir luchas, van a venir aflicciones, hermanos, van a venir enfermedades tal vez, pero confiad. Y esto, hermanos, nos permite dejar la flojera a un lado y la pereza a un lado. Una persona perezosa, hermanos, será alcanzada, dice la Biblia, por la pobreza, porque no es un hombre que se empeña en estar de continuo, hermanos, trabajando. Bueno, tenemos que irnos más rápido. Mateo capítulo 7, verso 26 y 27. Y todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre, que no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Ahí está entonces. Entonces, las personas que han olvidado la palabra, su casa va a desaparecer. Otra vez, las personas que han hecho a un lado la palabra de Dios, va a ser su casa destruida. Seguimos, la casa apostólica, Hechos capítulo 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía ahí a todos los que a él venían. Entonces es muy importante la casa apostólica. Necesitamos nosotros tener una casa. Cuando vayas a esa casa, hermanos, vas a ser bienvenido. ¿Por qué? Porque tienes un padre que va, hermanos, a proveer esa palabra revelada. Vas a recibir
esa bendición te va a colmar de bendiciones para que puedas, hermanos, seguir adelante, seguir adelante. Es decir, que todo lo que nosotros estemos aprendiendo, con todo lo que nosotros nos estemos nutriendo, nos va a dar esa fortaleza, ese vigor para poder seguir adelante, hermanos. Y es importante permanecer en la casa apostólica. Hechos capítulo 18, verso 7 dice: y partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Fíjese, donde se reunían. Él vivía al ladito de donde se reunían. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? Este hombre era un adorador. Era un adorador. Eso quiere decir que él vertía su incienso al Señor, que él levantaba, hermanos, esa adoración al Señor. Entonces, el primero en poder ser bendecido, hermano, es él y su casa. Él y su casa. Cuando alguien cree, también la palabra de Dios dice en Hechos, ¿verdad? Y esa es una promesa que nosotros debemos de aquilatar, que dice: cree tú y tu casa serán salvos. Serán salvos. Entonces el Señor viene también, como la Biblia dice en Efesios, ¿verdad? Que la familia recibe nombre también por lo que está, de las familias que están en el cielo. Entonces el Señor viene también a trabajar en familias, viene a visitar las familias y las generaciones. Entonces una persona que está adorando, hermanos, es una persona que va a bendecir su casa. Ok, entonces el alimento de la mesa, ese es algo que le impactó a la reina de Sabá, el alimento de la mesa. ¿Por qué fue que le impactó? Veamos. Estamos en Primero de Reyes 4, 22 y 23. Dice: la provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Vean, bueyes cebados, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin contar los ciervos, las gacelas, los corzos y las aves cebadas. Ahí está. Entonces, esa era la provisión para un día. ¿Qué es lo que iban a comer para un día? Había abundancia de pan. ¿Por qué? Porque para la casa de Salomón había una promesa que el Señor le había otorgado a su padre, y por un padre que se había, hermanos, dedicado al Señor, esa promesa también pasó a su hijo. Y en este caso Salomón estaba, hermanos, en una mesa donde había provisión. Entonces vean, vamos a traerlo aquí al concepto que nosotros conocemos. Los bueyes cebados son bueyes engordados, son especialmente engordados, que no son como los bueyes de pasto, alcanzan para mucho más gente. Entonces, también se comían 100 ovejas, sin contar los ciervos. Aquí son, hermanos, 100, sin contar los ciervos. Comían gacela. Bueno, yo gacela no he comido. Espero que alguno de ustedes se haya comido gacela. Y los corzos son los cervatillos. Los cervatillos son los venados, pero son un poco más, son más pequeños que los venados. Y las aves cebadas. Las aves cebadas ahí son aves así gordas. Digámoslo en palabras aquí muy de Temisco,
unos guajolotes. Se comían unos guajolotes, pero así, doble pechuga. Eso sí me gusta y sí he comido. Pero miren, hermanos, no crean que eran ahí aves así como pichones. No. Eran verdaderamente porque había una provisión. Ahora, no nos vayamos en el concepto de que era abundante en el sentido de que desperdiciaban, sino que esto para nosotros tiene un sentido espiritual. Es decir, que para cada uno de nosotros, hermanos, hay provisión en abundancia. Cuando nosotros nos conectamos, cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, cuando nosotros veníamos a la Santa Cena, que ahorita va a ser Santa Cena, pero en nuestras casas, está la mesa del Señor, está puesta, y hay abundancia, y hay abundancia, y hay abundancia. ¿Se acuerdan del hermano del pródigo? Dice, a mí no me, ¿cómo has matado el becerro cebado? El becerro que estábamos así engordando para que fuera un buey cebado de esos, de los que se comía Salomón. Era para un momento, para un evento así específico, especial. Pero entonces el padre le dice al hermano del pródigo, le dice, hijo, todo lo que hay aquí en la casa es para ti, es para ti. Si no has tomado algo, es porque no has querido. Entonces, lo mismo podemos decirlo, hermanos, hay tanta enseñanza en Ministerios Ebenecer, que sinceramente una persona no puede estar, ay, aquí hay buey, aquí hay gacela, aquí hay pavo, aquí hay corzo, aquí hay harina integral, aquí hay cereales, hay una versión que dice cereales. Entonces, hermanos, hay abundancia, pero así abundancia, pero alguien que está tilico, enclenque, es porque no ha tomado, porque hay abundancia. En la casa de mi padre, dice, abundancia de pan hay. Cuando llega el pródigo le dice, padre, llegó con hambre, dice, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como el ayudante del chalán, del que es chalán, del chalán. Así le dijo. Es decir, le estaba pidiendo una oportunidad, no para ser su hijo, sino ya para ser, es decir, hasta los últimos alcanzan mucho alimento espiritual. Entonces, si nosotros estamos chaparros espiritualmente, estamos desnutridos espiritualmente, nos está cayendo el cabello espiritualmente, hermanos, es porque no hemos querido tomar, porque ahí están las mesas, y son mesas, hermano, con abundancia de alimento, ¿Se acuerdan de Daniel, por ejemplo? Es un buen ejemplo, dice que ellos no iban a comer de la mesa del rey, pero sí iban ellos a comer de lo espiritual que el Señor les estaba dando. De la misma manera nosotros. Hay otras mesas. Está la mesa de Babilonia, pero el que no participa de la mesa del Señor puede estar participando o va a participar de otras mesas. Entonces este domingo, hermanos, preparen sus elementos para poder participar de esa abundancia que el Señor nos está dando. Entonces, el alimento espiritual, hermanos, Mateo capítulo 4, verso 4 dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está. Entonces, la palabra que nutre nuestro espíritu, hermano, va a ser la palabra que sale de la boca de Dios, que va a volver a Él, pero no lo hará vacía, sino que va a cumplir
el propósito, el objetivo, la finalidad para el cual Él la ha mandado, hermanos. Ahora vean, San Juan capítulo 4, verso 48. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que coma de él no muera. Es decir, los que hemos comido y hemos bebido de él, del pan que descendió del cielo, ¿qué va a pasar? Vamos a tener vida, y una vida en abundancia, hermanos. Por eso es importante. Mira, hay dos ordenanzas en la Biblia, dos ordenanzas. Número 1, el bautizo, y número 2, la Santa Cena. ¿Y qué cree? Este domingo, aquí en la iglesia, vamos a tener esas dos. Va a haber Santa Cena, bueno, cada quien en sus casas, pero también va a haber bautizos. Aquí sí no van a ser virtuales. Si hay alguna persona que quiera, hermanos, bautizarse este próximo domingo, hermano, venga a las 11 de la mañana al Centro de Avivamiento Emmanuel. Ya sabe, con todas las medidas, hermanos, respectivas que ya sabemos. Vamos a tomar nosotros aquí muchas medidas de seguridad para eso, y hermanos, vamos a estar bautizando. Entonces, si usted desea, anhela, hermanos, bautizarse, aquí va a estar nuestro pastor para que también, hermanos, podamos hacer esa ordenanza. Proseguimos. Entonces, la abundancia de pan. Mire Lucas capítulo 15, verso 17, dice: entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? ¿Y él cómo estaba? Y aquí perezco de hambre. Hermanos, no puede ser que alguien esté pereciendo de hambre y su padre tenga abundancia, tenga pan de sobra. Entonces es por eso que le impactó el alimento de la mesa a la reina de Sabá. Deuteronomio capítulo 8, verso 7, en traducción del lenguaje actual, dice: miren que Dios les está dando una tierra excelente, llena de arroyos. Esta es una promesa, hermanos. Fuentes y manantiales que brotan de los valles y las montañas. Esa tierra produce trigo, cebada, higos, uvas, granados, aceitunas, y hay también mucho aceite y mucha miel. Verso 9. Allí nunca les faltará de comer y nada que puedan necesitar. Ahí está, hermanos. Entonces es una promesa que nosotros debemos de creer al Señor. Bueno, siempre va a haber alimento. Las habitaciones de los siervos también le impactó, se quedó sin aliento, dice, al ver la habitación de los siervos. Imagínese cómo habrán sido las habitaciones de los siervos de Salomón para que impactara a la reina, para que la impactara. A una reina muy pocas cosas la pueden impactar. Ahora, para que ella pudiese ver las habitaciones de los siervos, lo que ella hizo es poder verlas. Entonces, entró y vio las habitaciones. Se quedó sin palabras. Si acaso nomás dijo: ¡wow! ¿Qué cosa estoy viendo? Entonces, cuando ella estuvo, dijo: ¡qué buen gusto tiene tu rey! ¡Qué bien está su aposento, su recámara! Real,
Y entonces el que le estaba dando ahí el tour le dijo, no, pues si esta no es la habitación del rey. ¿Cómo? Entonces, ¿de quién es? Y mira todos los detalles que tiene. Esta habitación es del que cuida la puerta, o es del que está lavando los baños, o el que está cuidando los baños. Hermanos, porque ser siervo del Señor va a traer grandes, ya tiene, pero van a ser grandes las recompensas que vienen. Entonces, ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Esas son las casas de los siervos, Entonces, vean, entonces vamos muy rápido. Juan capítulo 14, verso 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ¿qué? Allí estéis también vosotros. Entonces el lugar en donde nosotros, hermanos, vamos a estar es un lugar en donde va a estar Él. Va a estar Él. Entonces Él fue a preparar, ¿qué? Moradas. Romanos capítulo 2, verso 11. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Aquí está hablando, hermanos, de la salvación, Pero en el caso de que nosotros vamos a estar en el mismo lugar, Él no va a ser como a lo mejor nosotros somos aquí. Decir, no, estos aparte, estos aquí, estos para allá. No. Él dice, para que donde yo esté, ustedes también van a estar. Así. Entonces, seguimos. Los vestidos. Entonces, ¿qué le llamó la atención también? Los vestidos de los coperos. Entonces, es muy importante poder estar vestido en este tiempo. Es muy importante. Apocalipsis 19, capítulo 7, Biblia de las Américas, dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos. Entonces entramos, vemos en la cultura los vestidos, yo quiero esos vestidos, yo quiero tener esos vestidos. Entonces, ¿cómo es el vestido? De lino fino, limpio, resplandeciente, limpio, puro y sin mancha. Entonces, hay personas que no saben discernir ese tiempo y están desnudos. Eso está en Apocalipsis 3, el 17 y el 18. Pero vamos a seguir adelante. Ezequiel capítulo 16, verso 7 también. No sé si nada más los puedas poner ahí en la pantalla, Vic, para que ellos los puedan anotar y posteriormente leerlos. Eclesiastés capítulo 9, verso 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Entonces, ¿cómo impactaron los vestidos a la reina? Eran especiales. Y hay una gráfica aquí que les quiero poner, porque hay un periodo de preparación en el cual nosotros estamos, un periodo de gracia. Después hay una flecha que tiene que ver ahí con el arrebatamiento. Entonces, ¿quién va a ser arrebatado? La novia. ¿Pero quién? La que tenga el vestido apropiado, la que no tenga en los vestidos manchas, que no tenga arrugas, que esté completamente blanco, que sea lino, que esté limpio y que el vestido esté resplandeciente. Solamente ellos van a ser arrebatados en el Bimá. Entonces, después viene un periodo pretribulacionario, luego la tribulación y la gran tribulación. Entonces ahí están los que o no tenían vestidos, es decir, los desnudos, como la iglesia de la Odisea, que el Señor le dice que estaba desnudo,
los que creían estar vestidos, es decir, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero al final de cuentas no estaban, porque ellos no estaban haciendo las cosas conforme el Señor lo había mandado. Y entonces ellos son los que entran a un periodo tribulacionario. Entonces, esa es la importancia de los vestidos. Por eso necesitamos ser sabios y poder evaluar. Y con la siguiente nos quedamos, que es lo que nos aporta la vestidura. Y la vestidura, vean, nos da distinción, nos distingue, nos cubre la desnudez, nos libra de la vergüenza, nos protege, nos da cobertura. Acuérdense que la mujer virtuosa de Proverbios dice que ella tiene a su familia con ropas dobles. Luego en Mateo capítulo 24 dice: rogad para que vuestra salida no sea en invierno. Entonces hay una versión que dice que la mujer virtuosa se ríe del frío. Ya no nos va a dar tiempo de llegar a ese versículo. Entonces, la vestidura nos da la protección y nos reviste. Entonces, hermanos, es tiempo que cada uno de nosotros pueda hacer un alto, todos, y poder hacer un análisis. Si estamos fallando en alguna cosita, y poder recapacitar, reflexionar, hermanos, si es necesario pedirle perdón a Dios y posteriormente continuar y seguir adelante. Entonces, por favor, permítame hacer una oración, y usted ahí en su casita también hace una oración. Y hermanos, les recuerdo solamente la instrucción. Los hermanos, las personas que quieran bautizarse próximo domingo deben de llegar en punto de las 11 de la mañana. Ya saben, hermanos, vamos a hacer lo que se ha manejado, la buena distancia, el tapabocas, etcétera. Los vamos a formar así, y de manera independiente va a ser eso con todos los cuidados. Y la Santa Cena también. Recuerden la importancia que esto nos va a, hermanos, es algo tan especial y tan glorioso poder participar de la mesa del Señor. Oremos. Papacito lindo, solo el que tiene sabiduría, Señor, se pone a reflexionar en el tiempo y en los juicios que vendrán. Ayúdanos. Nosotros vemos, Padre Santo, en la sociedad, en las noticias, Padre, que se están cumpliendo las cosas. Ayúdanos, te necesitamos, Padre. Encarecidamente te pedimos, te rogamos que muestres tu favor, que muestres, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos del Centro de Avivamiento Emmanuel, Señor, por favor. Ayúdanos a poder seguir adelante, Señor. Padre, mejorando en algunos aspectos, Dios maravilloso, que tu presencia, que tu amor, que tu gracia nos invada, nos tome y nos lleve, Señor, a ese lugar a donde nosotros queremos ir, papacito lindo. Gracias por tu amor y gracias por tu bendición. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bendiciones.